En este video vamos a hablar sobre la dispersión cromática y la dispersión de fase. La dispersión cromática provoca un ensanchamiento del pulso de luz. Es decir, que tenemos al principio un pulso de luz de corta duración, pero al final tenemos un pulso de luz de una duración más grande. En este caso, lo que ocurre es que la fuente de luz tiene un espectro electromagnético, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el ancho espectral que se remonta desde una longitud de onda mínima a una longitud de onda máxima. Entonces tenemos varias longitudes de onda presentes en la fuente de luz. Y la fibra tiene el comportamiento de que a una longitud de onda la velocidad va a ser mayor que a otra. Esto hace de que una componente llegue antes y la otra llegue después. Eso provoca el ensanchamiento del pulso. Este ensanchamiento es directamente proporcional a la longitud de la fibra y directamente proporcional al ancho espectral de la fuente de luz. Luego tenemos aquí un factor, una constante, que depende de la longitud de onda. Entre mayor sea esta constante, obviamente tendremos también mayor problema de dispersión cromática. En esta gráfica vemos varias curvas de coeficiente de dispersión versus longitud de onda. Vamos a ver esta curva de acá, que es la de una fibra más sencilla. Las otras corresponden a otras fibras más trabajadas. Pues en esta fibra vemos que a 1300 nanómetros tenemos una dispersión casi de cero. El coeficiente se reduce casi a cero. Entonces ahí se nos reduce el problema de dispersión cromática. A otra longitud de onda, sin embargo, tenemos valores un poco grandes de dispersión. Frente a este comportamiento, nosotros tenemos que se han elaborado otras fibras. Por ejemplo, en este caso, tenemos que el mínimo está en 1550 nanómetros. Esto es que se ha hecho coincidir la mínima dispersión cromática con la mínima atenuación en la fibra. Se han elaborado otras fibras, ¿verdad?, que tienen un comportamiento similar, pero que presentan un valor diferente de cero, o sea, arriba de cero o abajo de cero, a 1550 nanómetros. Esto es porque, después de todo, la dispersión cromática ayuda a corregir otro problema que se da en la fibra óptica, que es la interferencia entre canales en ciertas condiciones. Entonces, en esas condiciones es útil tener algo de dispersión a 1550 nanómetros. A este tipo de fibra se le llama de dispersión desplazada, ¿verdad?, porque la fibra original tenía su cruce por cero a 1300 nanómetros y esta está desplazada a una mayor longitud de onda. Finalmente tenemos que otras fibras se han diseñado para producirnos una dispersión pequeña en un amplio rango de longitudes de onda. Es decir, acá vemos, por ejemplo, en esta gráfica, que desde 1250 nanómetros hasta 1650 nanómetros tenemos una baja dispersión. Ahora, este comportamiento está íntimamente relacionado con la geometría de la fibra.
Acá vemos una gráfica que corresponde al índice de refracción versus el radio de la fibra. Es decir, que tenemos acá, desde el centro de la fibra hasta un radio A, tenemos la condición de un índice de refracción N1. Es decir, esto sería el núcleo, ¿verdad? O sea, que del centro de la fibra hasta un radio A tenemos el núcleo, y de ese radio hasta otro más vamos a tener otro medio de índice de refracción N2, que es el revestimiento. Esto le llamamos el perfil del índice de refracción de la fibra. Así, para obtener el comportamiento que vimos en las gráficas, se construyen fibras con varias capas o con perfiles que van cambiando progresivamente. Como aquí tenemos un perfil triangular, desde un máximo va bajando poco a poco hasta otro valor. Estos perfiles son los que hacen posible que la dispersión pueda estar o desplazada o puede estar aplanada. Finalmente vamos a hablar de la dispersión de fase. La dispersión de fase consiste en que el campo eléctrico nosotros lo podemos descomponer, digamos, en componentes X y Y, ¿verdad? Dentro de la geometría de la fibra. Tenemos el eje X y el eje Y. Entonces tenemos el modo polarizado horizontalmente y el modo polarizado verticalmente. El problema de la fase entonces es de que el modo horizontal y el modo vertical no viajan a la misma velocidad. Entonces nuevamente tenemos el problema de que una componente llega antes y otra después. Esto provoca siempre un ensanchamiento del pulso final. En el caso de la dispersión de fase, es un efecto que no se nota en ciertas fibras porque es muy pequeño. Es cuando se ha reducido al mínimo la dispersión cromática que podemos notar este efecto, que asimismo establece un límite de funcionamiento de la fibra. Las causas para la dispersión de fase pueden ser de construcción, ¿verdad? Si la imperfección al construir la fibra, las presiones que puede sufrir la fibra en su instalación y las condiciones climáticas de calor y de viento.